Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, este domingo tan precioso que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Nos alegramos, hermanos, que ustedes estén con nosotros acá en este lugar y también que estén con nosotros desde sus hogares. Los hermanos que no están todavía congregados con nosotros, es una gran bendición que nos acompañen desde la comodidad de su hogar, junto a su familia o donde quiera que usted esté y nos escuche. Es una gran bendición que usted nos acompañe. Esta mañana estamos en el primer domingo del mes de octubre y es una gran bendición, es un gran honor poderme dirigir hacia cada uno de ustedes que nos acompañan, sea presencialmente o virtualmente a través de nuestras redes sociales. Damos gracias al Señor por este día, esta mañana que el Señor ha creado para cada uno de nosotros y que usted ha tenido la disposición de congregarse junto a nosotros. Los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, gracias, porque desde ya yo sé que usted está compartiendo este video, esta transmisión en Facebook Live o en YouTube. Usted lo está compartiendo con sus amigos, sus familiares, ahí en sus redes sociales. Así que muchas gracias por compartir y por extender el alcance de la palabra del Señor. Amén. Gloria a nuestro Señor. Este día también vamos a estar participando de la Santa Cena. Así que si usted nos acompaña desde su hogar, yo sé que usted ya tiene preparados los elementos, porque en un momento vamos a estar juntos participando de la Cena del Señor. Quiero que meditemos esta mañana en la palabra del Señor, y lo que usted escuche, guárdelo en su corazón. Es una palabra muy especial que Dios ha puesto en mi corazón para poderle transmitir a usted que me escucha esta preciosa mañana. Parte de la historia del apóstol Pedro se resume de la siguiente manera. Pedro era un pescador de profesión. Pedro, su arte, su profesión, en lo que él era un especialista, era en el arte de la pesca. Él vivía de la pesca, él y sus hermanos. Luego vemos a Jesús que va pasando por allí y se encuentra con Pedro, y luego precisamente llama a Pedro para que fuera su discípulo. Notamos de que Pedro siempre aparece en los relatos bíblicos como un cercano acompañante y colaborador del Maestro, un cercano acompañante y colaborador de nuestro Señor Jesucristo. Pedro siempre estaba cerca de Jesús. En el ministerio de Pedro como discípulo junto a Jesús, en los relatos bíblicos encontramos de que Pedro siempre estaba de inmediato a Jesús, estaba al lado de Jesús o estaba cerca de Jesús. Pero hubo un tiempo, hubo un momento en donde el apóstol Pedro seguía de lejos a Jesús. Seguía de lejos al Maestro. Hubo un momento de que ya aquel Pedro no era el Pedro que estaba cerca de Jesús, sino que hubo un momento en que Pedro seguía de lejos a Jesús. Quiero que vayamos ahí al libro de Lucas, capítulo 22. Del versículo 54 al 62. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y prendiéndole, estamos hablando de Jesús, y prendiendo a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en Pedro y dijo: también este estaba con él, también este estaba con Jesús. Pero Pedro lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras Pedro todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, préstele atención a esto, por favor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es la palabra donde vamos a estar meditando nosotros esta preciosa mañana. Pero quiero que le prestemos atención. Quiero que meditemos bajo el título: una mirada al corazón. Una mirada al corazón. Realmente la intención de Pedro antes de negar a Jesús era una intención de estar cerca, quizás pendiente de Jesús. Pedro estaba preocupado por Jesús y él quería saber lo que iba a acontecerle a Jesús. Pero Pedro le seguía de lejos, dice la palabra. Aún así no tenía el valor para demostrar una asociación completa con Jesús. Pedro le seguía de lejos. Pedro estaba pendiente de Jesús, pero no quería que nada ni nadie lo vinculara con Jesús, y por tanto lo seguía de lejos. Pedro sabía que si seguía a Jesús de lejos, era mucho más difícil para Pedro admitir su asociación con Jesús. Pedro sabía de que si estaba de lejos de Jesús no había posibilidad alguna, o quizás era muy remota, de que alguien lo señalara y que junto a Jesús sufriendo lo pusieran a Pedro también. Vemos a Pedro negando a Jesús al menos de 3 maneras. Número 1, negó siquiera conocer a Jesús cuando le responde a la mujer: mujer, yo no lo conozco. Número 2, negó ser un seguidor de Jesús. Cuando aquella persona le dice a aquel hombre, cuando le dice a aquel hombre: hombre, yo no soy un seguidor de Jesús. Y en tercer lugar, Pedro también niega ser de Galilea. En otro evangelio, en Mateo, evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 74, dice que en la última negación que Pedro hace, Pedro comienza a maldecir y Pedro comienza a jurar, esperando que eso ayudara a distanciarse de cualquier cosa que lo relacionara con Jesús. El evangelio según San Mateo dice esto. Pero quiero que vayamos ahí donde leímos al principio, Lucas capítulo 22. Quiero que vayamos y centre su mirada en el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Oiga, hermano, esta mirada que Jesús hizo en ese momento a Pedro. Yo no hubiera querido estar quizás en los zapatos de Pedro, en las sandalias de Pedro. Yo no hubiera querido estar en ese momento viendo a Jesús que me mira fijamente. Entonces Jesús miró a Pedro. Sin duda alguna, aquel Jesús que todo lo sabe, aquel Jesús que escudriña nuestros corazones, mira directo al corazón de Pedro. Aquel Jesús que es omnisciente y que para él no hay nada oculto. Aquel Jesús hace una mirada directa al corazón de Pedro. Mira directamente a cada fibra íntima del corazón de Pedro. Aquel Jesús que todo lo sabe, mira directamente a lo más profundo, a lo más reservado del corazón de Pedro. ¿Se puede usted imaginar en casa, mi amado hermano, qué tipo de mirada fue esta? ¿Qué tipo de mirada fue la que Jesús hace al apóstol Pedro? ¿Se imagina con qué profundidad Jesús estaba viendo al apóstol Pedro? ¿Se imagina usted con qué carácter estaba viendo Jesús al apóstol Pedro? Cuando Pedro recién acaba de negar al maestro 3 veces. Y dice esta parte, este versículo: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Se puede imaginar usted qué tipo de mirada era esa?
¿Se puede imaginar qué tipo de mirada era esa que Jesús estaba haciéndole a Pedro? Aquel Pedro que dijo: Maestro, si es necesario que yo vaya a la muerte contigo, yo voy a morir junto a ti. Jesús mira a Pedro en ese momento. Deseo yo esta mañana, hermanos, que también nos acompañan desde sus hogares, deseo yo mencionar al menos 3 significados de esa mirada precisamente que Jesús le hace a Pedro. 3 significados de esa mirada que el maestro, cuando ya había sido capturado, cuando ya había sido apresado por las autoridades, 3 significados de esa mirada que Jesús hace a Pedro. El primer significado que yo quiero dejar con ustedes esta mañana es una mirada de dolor. Es una mirada dolorosa, una mirada de dolor en el corazón de Jesús. Porque en Mateo 26:35 vemos que Pedro le dice a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, Jesús, yo no te negaré. Yo no te voy a negar, Jesús. Aunque me sea necesario, aunque me apresen quizás contigo, aunque me capturen contigo y sea necesario morir junto a ti, yo no te voy a negar. Esto se lo dice Pedro a Jesús después de la última cena, en donde el maestro se estaba prácticamente despidiendo físicamente de sus discípulos. Pedro le dice que aunque sea morir con Jesús, no iba a negar al maestro. Y precisamente es lo que Pedro está en ese momento haciendo. Está negando a Jesús. Está negando conocer a Jesús. Está negando ser un seguidor de Jesús. Está negando ser de Galilea, así como Jesús lo era. Está negando al maestro. Podemos darnos cuenta nosotros que acá se está poniendo de manifiesto una promesa de Pedro no cumplida. Una promesa rota. Y no rota frente a alguien, a una persona cualquiera, a un ser humano cualquiera. Está rompiendo una promesa precisamente a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo. Quiero hacerles una pregunta a mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos prometido algo a Dios y no lo hemos cumplido? ¿Cuántas veces? Quiero que haga memoria usted rápidamente en su corazón, ahí en su mente. ¿Cuántas veces hemos prometido algo nosotros a Dios y nosotros no hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos negado nosotros a Jesús de esta manera? Muchos cuando leen este pasaje dicen: qué bárbaro Pedro, ¿cómo pudo Pedro ser capaz de negar a Jesús? Pero sabía que nosotros a veces también negamos a Jesús. Cuando decimos: Señor, te prometo ser diferente. Señor, si me ayudas, te prometo cambiar. Señor, si tú me sanas, yo te prometo aquello, te prometo lo otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos roto esas promesas que muchas veces le hacemos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos incumplido una promesa delante del Señor? Seguramente Jesús nos miraría así como miró a Pedro. Una mirada de dolor. ¿Sabe usted, hermano? Recuerde de que a veces nosotros con nuestras actitudes nosotros estamos negando al Señor. Con nuestras actitudes estamos negando a Jesús. Estamos negando a Dios. A veces con nuestras mismas actitudes estamos contristando al Espíritu Santo. Nosotros estamos negando a Jesús cuando ya no estamos orando. Estamos negando a Jesús cuando nosotros ya no estamos ayunando, cuando ya no leemos la Biblia. Estamos negando a Jesús cuando dejamos de evangelizar a otros. Estamos negando a Jesús. La mirada que Jesús estaba haciendo a Pedro era una mirada de dolor. Es la mirada que Jesús nos hace a nosotros en estos días, cuando ponemos otras cosas antes que el reino de los cielos. Cuando otras cosas están ocupando el lugar de Jesús en nuestro corazón. En ese momento nosotros estamos negando a Jesús.
muy similar a como Pedro estaba negando a Jesús en ese momento. Cuando nosotros ponemos otras cosas que ocupan el lugar de Dios, estamos negando a Jesús, estamos negando a Dios. Entonces, la primera mirada que Jesús hace a Pedro, el primer significado que quiero señalar es una mirada de dolor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Cuando Pedro recién acaba de negar a Jesús por tercera vez, Jesús dice, miró a Pedro. El segundo significado de esa mirada que yo quiero señalar es una mirada de compasión de Jesús. Cuando Jesús mira a Pedro, lo ve con compasión y quizás piensa, Pedro, yo sabía que tú me ibas a negar. Yo imagino que aparte de una mirada de dolor, también Jesús hace una mirada de compasión a Pedro. Yo creo que Jesús ha de haber pensado en su corazón, Pedro, yo ya sabía que tú me ibas a negar. Hermano que me escuchas esta mañana, amigos que me escuchan, sea en este lugar o de manera virtual en nuestras redes sociales. Yo no sé los errores que tú hayas cometido. Yo no sé las faltas que tú hayas cometido. Yo no sé por los caminos más difíciles que tú hayas tenido que atravesar en tu vida. Yo no sé por qué lodo cenagoso en la vida tú te has estado arrastrando. Yo no sé quizás el sentido o la sensación de culpabilidad que tú puedas tener en tu corazón. Pero quiero decirte que Jesús jamás ha renunciado a perdonarte. Jesús jamás ha renunciado al hecho de perdonarte a ti. Aleluya. Jesús sigue diciéndote a ti que me escuchas esta mañana, como dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros estamos fallando, hermanos, cuando nosotros fallamos a Dios, Jesús sigue viéndonos con esos ojos de compasión. El versículo que acabo de leer dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué, hermanos? Cargados de problemas, cargados de pecados, cargados de errores. Jesús nos mira con compasión. Jesús estaba viendo a aquel hombre llamado Pedro después de su traición. Jesús seguramente lo está viendo con ojos de compasión. Cuando nosotros hablamos de la palabra compasión, estamos hablando de la palabra que significa sufrir juntos. Muy probablemente Jesús estaba viendo a Pedro con compasión y seguramente Jesús hubiese querido salir corriendo y abrazar a Pedro y decirle, Pedro, yo sabía que tú me ibas a negar. La mirada de Jesús en aquel momento también era una mirada de compasión. Quiero decirte que a pesar del error de Pedro, Jesús le miraba con compasión, y de la misma manera Jesús te está viendo hoy, esta mañana, a ti que me estás escuchando. De la misma manera Jesús te está viendo a ti. Esta mañana, en este momento, Jesús te está viendo con ojos de compasión. Jesús no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. A pesar de tus errores, a pesar de tu culpabilidad, Dios te está viendo con ojos de compasión esta mañana. Él está esperando que tú corras a sus brazos para decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti. El Señor quiere darte ese abrazo lleno de amor, lleno de compasión. Jesús sabía que pronto iría a la cruz en un acto de compasión por Pedro, en un acto de compasión por todos nosotros. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. El tercer significado que yo quiero dejar con ustedes esta preciosa mañana, el tercer significado de esa mirada que Jesús hace a Pedro en aquel momento de la traición,
Después, inmediatamente que Pedro traiciona a Jesús, Jesús hace esa mirada. Y el tercer significado es una mirada de amor. Jesús te dice: te amo cuando tú eres fuerte, pero también te dice que te ama cuando tú eres débil. Jesús te dice: te amo cuando tú eres fiel, pero también te está diciendo que te ama cuando le somos infieles a Él. Jesús te dice: te amo cuando las cosas a ti te van bien, pero Jesús también te dice que te ama cuando las cosas te van mal. A pesar de lo que tú hayas sido antes, a pesar de tus pecados hoy en estos días, a pesar de tus errores, Jesús te sigue diciendo cuánto te ama. Jesús aún te sigue diciendo, Dios aún te sigue diciendo a ti: con amor eterno te he amado. Hijo mío, hija mía, con amor eterno yo te he amado. Jesús sigue expresándote esas palabras. Cada gota de sangre que Jesús derrama en la cruz del Calvario, cada gota de sangre que Jesús derrama colgado en ese madero, sigue diciéndote a ti que me escuchas esta mañana cuánto Jesús te ama. Cada gota que el Maestro derramó de esta corona de espinas, de esos clavos que traspasaron sus manos, de esa lanza que atravesó su costado, de esos clavos que atravesaron sus pies, cada gota derramada de sangre, de los latigazos que Jesús sufrió, cada gota de sangre te sigue diciendo cuánto Él te ama. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús sigue diciéndote: no me importa tu pasado, no me importan tus errores, ni tan siquiera me importan tus fracasos, hijo mío, hija mía, no me importa nada de eso. Yo te amo con amor eterno. En el momento que Pedro se da cuenta que la profecía de Jesús se había cumplido, aquella que dijo Jesús que a Pedro, que le dice: antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, Pedro. En ese momento que Pedro se da cuenta que esa profecía de Jesús se había cumplido, dice la palabra que Pedro sale y que llora amargamente, porque sabía que esa mirada que Jesús le estaba haciendo también significaba una mirada de amor, que a pesar de que él había negado, de que Pedro había negado a Jesús, Jesús lo estaba viendo con ojos de amor. Pedro llora sabiendo que ha negado a aquel hombre que está a punto de ir a la cruz del Calvario y de morir por él en su lugar. Pedro llora amargamente porque sabe de que acaba hace unos minutos de negar a aquel hombre llamado Jesús, que está a punto de dar su vida, que está a punto de ser traspasado con clavos en sus manos, en sus pies. Aquel hombre que está a punto de ser traspasado con una lanza en su costado. Pedro llora amargamente porque sabe que aquel hombre, aún habiendo sido traicionado por él, por Pedro, lo sigue viendo con ojos de amor. Jesús no renunció al amor que sentía por Pedro en ese momento. Yo imagino que en ese momento Jesús mira a Pedro y piensa: Pedro, realmente tú vales la pena. Con el amor profundo de su corazón, yo me imagino que Jesús piensa en ese momento y dice algo así parecido a esto como: Pedro, tú realmente vales la pena. Voy a ir a ese madero, voy a dar mi vida por ti, porque te amo, Pedro. Hermano, usted que me escucha esta mañana, delante del Señor, usted vale la pena. Usted vale la pena, usted vale el sacrificio de Cristo. Usted vale la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Usted vale la pena, amado hermano, hermana que me escucha esta mañana. Usted vale la pena, vale la sangre de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Esa mirada significó al menos 3 cosas. Hemos visto esta mañana. Número 1, una mirada de dolor. Número 2, una mirada de compasión. Y número 3, una mirada de amor. 3 significados de esa mirada. El versículo dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ha sido la reflexión para cada uno de nosotros esta preciosa mañana, hermanos. Estamos a punto ya de participar todos juntos de la cena del Señor. Yo quiero que usted, si usted está en su casa, usted pueda preparar los elementos en esta hora y podamos participar juntos de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Quiero, hermanos, que escuchemos esta preciosa alabanza y que exaltemos el nombre del Señor. Y en unos minutos pasamos con el tiempo de la Santa Cena. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el Salvador, al Cordero de gloria, has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el Salvador,
Qué preciosa alabanza, hermanos, que acabamos de escuchar. La verdad es un gran privilegio en este momento poder participar de la cena del Señor, poder participar de esa copa que representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a usted que me escucha esta mañana, por amor a mí, por amor a todos. Y ese pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él sufrió tanto dolor por amor a nosotros. Y cada gota de sangre que el Señor derramó en la cruz sigue diciéndonos hasta el día de hoy cuánto Él nos ama. Y de esta manera nosotros conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya tiene sus elementos ahí cerca, yo quiero que usted, si le es posible, me acompañe en esta porción de la Biblia. Vamos a leer la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, donde habla acerca de la institución de la Santa Cena del Señor. Capítulo 11, el versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar de ese pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Adore al Señor ahí donde usted está en su casa por un momento. Adore al Señor y dele gracias. Dele gracias por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Por compasión a nosotros. Dele gracias al Señor. Adórelo, adórelo, adórelo. Ahí donde usted está. Esta mañana, si usted está en casa, sienta la presencia del Señor. Sienta la presencia del Señor y adore al Padre en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Sigue diciéndoles la Escritura. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome esa copa que simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Escuche esto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios. Dele gloria al Señor esta mañana. Ahí donde usted está en su hogar, dele gloria al Señor. Dígale gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Dígale gracias, Señor, porque aún sin merecer tú fuiste a la cruz del Calvario por amor a mí. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor, esta mañana. Te alabamos. Bendito eres, Señor. No quiero que terminemos este tiempo, hermanos, sin antes orar al Señor. No se desconecte, por favor, aún de esta transmisión. Y quiero que oremos al Señor. Quiero bendecir su vida desde acá hasta donde usted está. Quiero bendecirle en el nombre del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta preciosa mañana por lo bueno que tú eres con nosotros, por todo lo que tú haces a favor de nosotros, tus hijos. Te damos gracias, bendito Jesús, por habernos amado con amor eterno, Señor, con ese amor que no conoce límites. Gracias, bendito Jesús, te damos. Te pido por mis hermanos que están en sus hogares, que no tuvieron la oportunidad de venir hoy a este lugar.
Te pido por cada uno de ellos, Señor, que los ayudes, que los guardes, que los bendigas, Padre. Ponemos en tus manos cada aflicción de ellos, cada preocupación, cada problema. Padre, en el nombre de Jesús te pido que obres a favor de tus hijos. Que obres, Señor, a favor de tus hijas. Que quites toda aflicción, cualquiera que sea. Aflicción de cualquier índole, te pido que la quites, que la desaparezcas, Padre, en el nombre de Jesús. Que puedas transformar esa aflicción en alegría sin igual, en ese gozo, Padre, que debe de haber en nuestro corazón. Te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos. Ayuda a cada familia representada en este lugar o a través de esta transmisión. Te pido que bendigas a cada familia representada, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo a cada uno de ellos, aún sin conocerles, Padre, en esta hora. Oro por cada uno de ellos. Si hay amigos, hermanos también conectados, Padre, a esta hora de la mañana en nuestras redes sociales, te pido que los ayudes, Señor. Y si hay personas que yo aún no conozco, de igual manera te pido que les bendigas, que les guardes. Y si hay personas enfermas en esta hora, te pido que les sanes, que obres sanidades en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que quites esa migraña, Señor, que alguien pueda estar padeciendo en esta hora. Que quites esa enfermedad en los bronquios. Que quites esa enfermedad, Señor, en los pulmones, en las vías respiratorias, en sus arterias, en su corazón. Padre, te pido que sanes a aquel que está enfermo en el nombre poderoso de Jesús. Sorprende a tus hijos. En el nombre de Jesús te pido que les sorprendas, Padre. Sana a aquel que está enfermo, Señor. Toma el control. Aquel que necesita un milagro financiero, económico, te pido que le abras puertas de bendición, que proveas un trabajo a aquel que no tiene, Señor, que le proveas esas bendiciones, que des esa provisión a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Aquel hermano que te está pidiendo por una casa, por unas llaves, te pido, Señor, que lo sorprendas en los próximos días y que pueda tener su casa en el nombre de Jesús. Aquel que te está pidiendo por un vehículo, un carro, Señor, sorprende a tu hijo, sorprende a tu hija, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, esta mañana, te bendecimos, Padre. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ha sido un gran privilegio, hermanos, que usted nos pueda acompañar esta mañana, que haya estado en sintonía de nosotros. Aunque no esté acá junto a nosotros esta mañana, pero usted nos está viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias, amados hermanos. Gracias por siempre congregarse con nosotros y estar pendientes de las transmisiones. El próximo martes quiero decirles, hermanos, que tenemos una gran bendición. No nos congregamos todavía presencialmente como lo es este día domingo, sino que el martes estamos de manera virtual, únicamente en horario de 7 de la noche. Cuando ya el reloj da las 7 de la noche, usted sabe que tiene que estar ya conectado y congregado con nosotros para escuchar el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarles para el próximo martes, no se lo pierda. Nos estará acompañando nuestro hermano Joaquín Castro. Él es misionero en Belice junto a su esposa Mayra de Castro y sus 2 hijos. Así que no se lo pierda esta poderosa palabra que tendremos el próximo martes a las 7 de la noche. No se lo pierda, por favor. El hermano Joaquín Castro, misionero en Belice, estará compartiéndonos acá en este lugar la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Ha sido una gran bendición haber estado conectado junto a ustedes un domingo más, este domingo de Santa Cena. Que Dios me los bendiga y como siempre decimos, nadie va a rendirse y vamos por más. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.